Bien. Em, pues esta es la clase. Ay, estoy mal. Es la clase 19 y le puse 18. A ver, vamos a corregir eso. Porque está vergonzoso que diga así. Vamos a decirle que se apure esa cosa. Vamos a darle 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Uy, ya les spoileé todo. Bueno, ya ni modo. Listo. Y entonces, ya quedó. Ya quedó, ya quedó, ya quedó. Ahí está. Entonces te lo voy a cargar de nuevo. Ay, no se refrescó. Qué mal. Bueno, la clase de hoy vamos a ver ya lo que es el encuentro de culturas. Habíamos hablado, ya llevamos varias clases. Primero la experiencia del yo y el tú. Y hablamos sobre el amor también, como es la expresión más alta de este encuentro. Por otro lado, hablamos de la persona y el grupo, que son muchos yos y muchos tus, pero que además se reúnen por un fin común y que tienen una cultura que es común a ellos, producto de su propia historia de estar juntos, que tienen derechos, que tienen obligaciones, que forman parte del grupo, pero que cada uno le pone sus propias cualidades. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando las culturas se encuentran, es decir, las personas de distintas culturas que van formando grupos humanos que están organizados o desorganizados, pero que se encuentran. Entonces, hay tres posibilidades. La primera posibilidad es el rechazo y el conflicto. Es decir, se encuentran las dos culturas y dicen, no quiero, no quiero a la otra cultura. Y esto tiene dos variantes. La opción número uno, ¿se alcanza a leer ahí esa letrita? Sí, ¿Todos la ven? sí. Vamos a ver quién es. Apareció Nanalap y desapareció. Bueno, no importa, no importa. A ver, ¿qué dice esa primer viñeta? La viñeta es el puntito amarillo. ¿Qué dice el texto de ahí al ladito? ¿Quién nos ayuda? Conflicto, lucha. Sí, sí, perdón. Conflicto, lucha, imposición, absorción. Ok, la primera manera que se rechaza a la otra cultura es entrando en pleito y obligando a los otros a que abandonen su propia cultura y se vuelvan de mi cultura. O bien llega un invasor y me obliga a mí a dejar mi cultura, mis valores, mis tradiciones y que adopte su cultura tal cual la tiene. Y es cuando se da lo que es la absorción de un grupo humano por otra cultura. Ejemplo de esto es el colonialismo inglés, holandés y francés de la época moderna, que pues a donde llegaron eran nada más ellos y se acabó. Hay otra manera. ¿Qué dice ahí? Aislamiento. ¿Otra vez? Aislamiento. ¿Y antes? Rechazo. Ok. El rechazo y el aislamiento es otra manera. Es echamos fuera al extranjero, cerramos fronteras. Y este fue el caso durante mucho tiempo de las culturas del Lejano Oriente, de Japón y de China. ¿Sale? Entonces,
Estas dos maneras son maneras en que hay rechazo y conflicto. O intentas obligar al otro a ser como tú, o tratas de aislarte del otro y alejarlo de ti lo más posible. ¿Hasta aquí preguntas? No. Bueno, hay otra manera en que se puede dar el encuentro de culturas. Aquí dijimos que era en el rechazo. ¿Qué dice ahí? Opción 2, sincretismo. ¿Alguien ha oído hablar de esa palabra? Bueno, les voy a explicar. El sincretismo es el extremo opuesto al que rechaza la otra cultura y le obliga a tener la propia, o al que rechazando la otra cultura cierra fronteras. El sincretismo lo que hace es decir, pues todo es lo mismo. Entonces, mezclan todo, pero sin una armonía, sin resolver las contradicciones, sin distinguir lo que es válido de lo que no lo es. Entonces, todo vale igual. Esto nos habla de una, ¿qué dice ahí? Orfandad cultural. Orfandad cultural. ¿Qué significa la palabra orfandad? ¿A qué le suena? ¿A qué palabra se parece? Como huérfano para mí, orfandad. Sí, de ahí viene orfanato, por ejemplo. Huérfano. ¿Y qué es el huérfano? El que no tiene padres. Así es. Un huérfano cultural es el que no tiene cultura. Bueno, en los hechos sí la tiene, pero como si no la tuviera, no la siente propia, no le da valor. Y así como no le da valor a la propia cultura, tampoco se lo da a las otras culturas y simplemente las va recibiendo, pero como si fuera un supermercado de culturas. Les voy a poner un ejemplo. Y bueno, esto es muy característico de la cultura actual, donde vas agarrando, vas tomando, vas recogiendo cosas de las culturas, de todas las culturas, lo que te gusta, lo que no, pero así como lo tomas, lo tiras a la basura porque no tiene valor. Es simplemente algo desechable que se pone y se quita. ¿Qué ven ahí? Invito a darle la mano a colonizados. Muy bien. Hay una chica que será una adolescente tal vez. Tiene un escudito. ¿Ya lo vieron? Tiene una playera naranja tiene de color blanco un pequeño escudo. ¿Se alcanza a ver Me qué pare- es? Sí, digo no, parece Goku. Ok. Esa chica es de Japón. Está en Teotihuacán. Está frente a una señora, ¿cierto? Y la señora algo le está haciendo. ¿Qué parece que le está haciendo? Que le está dando humo. Una ofrenda. Una Una ofrenda. especie de ritual indígena. ¿La chica entiende de qué se trata? Seguramente no. No sabe. O sea, simplemente es parte del paseo que con su familia tal vez están haciendo a un lugar raro que se llama México, donde les están poniendo eso para que se sientan parte, eh, pero no entiende lo que hay detrás. O sea, vean cómo están vestidos los indígenas. Súbditos. No están vestidos de cualquier manera, están vestidos como si no hubiera habido, eh, Colonización española. así es. Están vestidos con los penachos, con las plumas. Hay uno que tiene el rostro blanco, está claramente pintado. ¿Qué representa el rostro blanco? Que no sabe qué es. La muerte. Representa la muerte, es una calavera. O sea, ¿sí me explico? Están asociando los símbolos de los sacrificios humanos, de los dioses aztecas, pero quiero que se den cuenta de algo. La señora muy
rechazando la cultura europea, ¿verdad? Pero ¿qué tiene en la cara? Entonces, Tiene anteojos, ¿no? Ahora, quiero que vean que atrás de la señora, junto al de negro, eh, se alcanzan a ver las piernas de alguien. ¿Ya vieron qué tienen en especial? de que son blanquitas, o bueno, Hay un, sí. hay un blanquito ahí que se cree indígena. O bueno, como es un asunto turístico, bueno, pues les pagan para eso. Pero esto es el sincretismo. Cuando estás mezclando todo tipo de cosas sin distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo importante de lo no importante. ¿Sí me explico? Simplemente diciendo todo es lo mismo. Entonces voy tomando lo que me gusta o lo que me conviene. Entonces, por eso quería mostrarles esta imagen. Esto es el sincretismo, que es simplemente mezclarlo, pero sin importarles que tenga contradicciones, sin armonía, simplemente como agregado ahí. Bueno, hay una tercera opción, el mestizaje. El mestizaje es, no es el rechazo, pero tampoco es el venga todo, sea como sea. Es una función de culturas, sí, pero en donde hay armonía, donde se buscan resolver qué cosa, Contradicciones. las, las contradicciones. Contradicción quiere decir dos cosas que son incompatibles, que son opuestas, que son contrarias, que una dice sí y otra dice no. Bueno, busca resolverlo, que no acepta todo, pero tampoco rechaza todo. Ay, esto apareció antes de tiempo. Bueno, les voy a poner, sí, ya se brincó acá, había una seccioncita acá, pero a ver si aparece al ratito. Y si no, se las cuento. El caso, el ejemplo histórico es lo que se llama la cultura occidental o occidente. La palabra occidente viene de los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Este es el oriente, el oeste es el occidente. Y bueno, en el mundo antiguo se trataba de que de un lado estaba eh, la cristiandad o el imperio romano tiempo antes, y en el oriente estaban los persas y otros pueblos que de cuando en cuando invadían. De ahí viene el nombre. Pero aquí hay que entenderlo que a estas alturas eso, el nombre solamente son razones históricas. Lo importante no es que se llame Occidente, sino que es el gran proyecto integrador de culturas de manera armoniosa. Eso es lo que es. Y bueno, les voy a... Entonces decía, hay tensiones, pero que buscan resolverse, y ya apareció lo que no encontraba hace rato, estaba aquí. Dos citas. La primera es de San Justino en el siglo II. El siglo II es del año 100 al 199. ¿Qué dice aquí? Al ladito de San Justino, siglo II. Semilla del verbo. Semilla del verbo. Él decía que en los pueblos paganos, en sus relatos, en sus fábulas, en sus creencias, en sus filósofos, por ejemplo, él hablaba de Sócrates, lo que había era semillas del evangelio, digamos, escondidas, que había que descubrirlas y que estaban ahí precisamente para que cuando llegara la predicación de los apóstoles, los pueblos pudieran reconocer el mensaje como parte de su cultura. Eso decía él. Y más adelante,
Santo Tomás de Aquino en el siglo, ¿qué cosa? 13. Siglo XIII, 1200 a 1299, en algún momento de por ahí, decía esta frase. ¿Quién me ayuda a leerla? Toda Toda verdad, verdad la la diga diga quien la quien la diga, viene diga, del Espíritu viene Santo. del Espíritu Santo. Muy bien. Toda verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. O sea, si es verdad, si lo que dicen es verdadero, eso viene del Espíritu Santo. Sea quien la diga. Entonces, quiero que se den cuenta de que esta mentalidad es la que va a explicar esto del mestizaje. Si se dan cuenta, no es todo. No dicen venga todo, pero tampoco es el rechazo completo, sino que se busca lo que es verdadero. Pero esto ocurrió mucho antes de la aparición del cristianismo. Hay una gran fusión de culturas que existía desde antes, que se fue preparando desde antes. Y no es que lo hayan planeado, se fue dando. Y bueno, tenemos por ejemplo la cultura griega, la cultura romana, la cultura hebrea, el cristianismo, que llegó y sobre todo eso construyó la cultura árabe. Aquí me faltó anotar las invasiones de los bárbaros, los pueblos bárbaros. En su momento la cultura indígena. En resumen, todo lo que se encuentran a su paso. Lo van incorporando. Entonces va siendo una cultura que se va haciendo más y más y más grande, más y más fuerte, más y más sólida. Y en la cual podemos irnos reconociendo todos en algo. Esto es muy importante. La próxima clase, ahora sí, vamos a llevar el librito y vamos a hablar de, vamos ahora sí a enfrentarlo. ¿Cuál es el tema? Que ahora las personas piensan que Occidente rechaza a todas las culturas porque se queda solamente con lo europeo. Eso es una verdad a medias, eso es verdad en lo que ocurrió con ingleses, franceses y holandeses en los siglos XVII, XVIII, XIX, ¿sí me explico? Pero no es verdad en toda la historia ni en todos los lugares. ¿Por qué? Porque se va incorporando las culturas. Se incorporan, pero no se mete todo, sino que se va purificando. Y bueno, les quiero hablar de un caso muy especial, que es el caso de México. ¿Hasta aquí preguntas? No, padrino. Muy bien. No, El caso de México, ya lo vimos, los misioneros y los frailes, ¿qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan? Respecto a la cultura, ¿qué hicieron? En vez, predicaron el evangelio Ajá, eso hicieron para darles la verdad salvadora a quienes, a los indígenas, ¿cierto? indígenas e indígenas. Así es. Y les transmitieron así la cultura que ellos llevaban. ¿Pero qué hicieron con la cultura indígena los frailes? Algunos les explicaron que los sacrificios humanos no estaban bien. Ajá, pero ¿qué más hicieron? dejarles algunas cosas de la cultura y le quitaron otras que no estaban bien. Vamos, vamos, desempólvense, desempólvense. ¿Cómo es que sabemos la historia indígena? Por los libros que escribieron ¿Quién? Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, ¿quién más? Era otro ¿Cómo, fraile. cómo sabemos sobre los antiguos mayas, sobre
cómo eran los aztecas, qué reyes tenían. ¿Le suena el nombre de Fray Bernardino de Sahagún? Sí, 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 sí. Ese era el otro fraile. Los misioneros rescataron la historia de los indígenas. Les enseñaron a leer y escribir, y entonces los indígenas pudieron poner con letras los códices que tenían en dibujos. Los frailes les preguntaron que les contaran sus relatos, que les explicaran sus costumbres. Hicieron diccionarios. ¿Para qué? Pues para ver cómo se traducían las palabras del español a las distintas lenguas indígenas. Al náhuatl, pero Al también al náhuatl. otomí, al maya, al, eh, ¿cómo se llama? Al purépecha y a las distintas lenguas que había. ¿Sí me explico? O sea, no solamente fueron a decirles, a ver, tú indígena, deja los sacrificios y conviértete a Dios. Sí lo hicieron, pero también se preocuparon por ellos y por sus costumbres y por su historia y la rescataron. Los arqueólogos pueden descifrar los códices, los arqueólogos pueden interpretar las estatuas y las pirámides y todos los grabados escultóricos que están ahí, gracias a la labor de los frailes. Los frailes conservaron, rescataron, tradujeron lo que eran las tradiciones orales, los códices, las costumbres, sus historias. ¿Sí me explico? Gracias a ellos es que tenemos, por ejemplo, los poemas de Netzahualcóyotl. Conocemos que había una triple alianza entre Texcoco, ¿cómo se llamaba? Azcapotzalco y Tenochtitlán. Y gracias a ellos es que conocemos sobre el mito de Quetzalcóatl. O sea, me refiero con todos los detalles que tenían de que Quetzalcóatl llegó y era un rey muy importante, etcétera, etcétera, y que luego se fue al oriente en el mar, pero que prometió que iba a volver. Todo esto sabemos sobre la fundación de Tenochtitlán, es decir, que iba a un pueblo desde Aztlán y donde vieron un águila parada sobre un nopal, ahí tenían que fundar su ciudad. Eso lo sabemos gracias a los misioneros y los frailes. ¿Sí me explico? Y, y bueno, ahí tenemos el libro de ¿sí era, quién más fue? Fray Bernardino de Sahagún. ¿Cuál fue el que les enseñé con 5 tomos? No recuerdo, pero ahorita me acuerdo. El de, a ver, ay, yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo de las dos. Que no estoy seguro si era, ahorita se me revuelve en la mente entre Motolinía, pero Motolinía se enfocó más en la predicación y en la vivencia de la pobreza, pero había otro, y es el que escribió el libro y no me acuerdo. Bueno, ahora que me acuerde, lo nombramos. Ahora, ellos lo que están haciendo es algo que se hizo antes. ¿En dónde? En el mundo antiguo. ¿Cuál es el mundo antiguo? Grecia y Roma. Una vez que dejaron de aventar a los cristianos a los leones y que el mundo antiguo se volvió cristiano, de manera que Zeus ya no era una amenaza, ni Júpiter, ni nada por el estilo, se dieron a la tarea de poner por escrito y de conservar, por ejemplo, las obras de Platón, las obras de Aristóteles, pero también las tragedias griegas, los libros de Homero, todo el arte y la sabiduría antigua la fueron conservando. Cuando los bárbaros, hubo un momento en que estaba el mundo antiguo, Grecia y Roma, ya cristianos,
pero los invaden los bárbaros, imagínense, háganse de cuenta que se vistieran como los vikingos, no estoy seguro, pero para hacerlo simple, unos pueblos así medio salvajes, con sus hachas y sus cascos de cuernos, que no sé si tenían cuernos o no, pero imagínenselos así ahorita, van e invaden Grecia y Roma, los invaden, bueno, todo el Imperio Romano, que era eh, alrededor del mar Mediterráneo. Invaden todo y destruyen todo. Iban en sus invasiones, si hacemos un curso de historia lo vemos con todo gusto, iban en sus invasiones con sus soldados, pero también con todo y las familias, y se instalaban y ahí se quedaban a vivir. Y en esta destrucción, que en parte era porque eran bastante salvajes, y en parte era porque como traían otra cultura distinta, no entendían esta y no la conservaron. Fueron precisamente los monjes los que rescataron los escritos, los que los guardaron en los monasterios, los que los copiaron a mano y se los pasaron a otros monasterios. Y gracias a eso es que tenemos con mucha claridad los escritos antiguos, los escritos del mundo antiguo. Evitaron que se perdieran en los incendios, en las guerras o en el olvido. Las esculturas, eh, el teatro, la poesía, la filosofía antigua, la rescataron los monjes, ¿vale? Y lo mismo hacen los misioneros y los frailes, rescatan el mundo indígena. Lo rescatan, lo cual no quiere decir que aceptan todo. Ya hablaron ustedes de los sacrificios humanos. O por ejemplo, la poligamia, que era que un señor indígena tenía 60 esposas. Imagínenselo, tener que arreglárselas con 60 suegras. Bueno, pero ríase un poquito del chiste. Bueno, eh, sí, ya ponen por aquí que 60 suegras. No. Bueno, el otro caso es, ¿cómo se llama, ¿Qué dice ahí? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Aquí está la imagen. La Virgen de Guadalupe, la imagen es un códice indígena. Cada parte va siendo un mensaje que el indígena puede comprender y que toma todas las profecías del mundo indígena y les explica que se cumplen en la venida de Cristo, que lo viene trayendo María. Y el europeo sabe muy bien que se trata de la Madre del Salvador. Y es una virgen mestiza, con rasgos indígenas, rasgos europeos, con toda clase de muchas cosas que han estudiado científicos y demás, pero que a nosotros, para la cultura, lo que nos importa es que está fusionando de manera armónica la cultura occidental y el mundo indígena, y los está haciendo un solo pueblo. Dice, a partir de aquí, a partir de mí, hay un solo pueblo que caminan juntos. Y caminan en esperanza y en amor, no en sacrificios humanos, no en guerras, no en otras cosas. Y el mundo indígena lo comprendió. A partir de su aparición, eran tantos los que pedían el bautismo. Antes de eso estaban en pie de guerra muchos, aunque habían sido invadidos, estaban amenazando con levantarse en armas a cada rato. A partir de su aparición, eran miles y miles y miles los que pedían el bautismo, tanto que los misioneros, que los frailes, tenían que detenerle la mano al que estaba bautizando porque ya se había agotado de su brazo y ahora el otro brazo, y ahora a ver, ayúdame, deténme aquí el brazo para que le siga echando agua. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque vieron su cultura ahí, se vieron reflejados ahí. Entonces dicen,
es como estar en casa, nada más que es haberle quitado los sacrificios humanos y en lugar de que los hombres sacrifiquen a sus hijos para que los dioses tengan vida, ahora era Dios quien sacrificó a su hijo para que los hombres tengan vida. Y eso fue lo que entendieron. Y ustedes pueden irse al pueblo indígena más escondido de la Sierra Gorda de Querétaro, de la Sierra de Hidalgo, de la Sierra de Chihuahua o de cualquier otro lado, y ahí está la Virgen de Guadalupe. ¿Hasta aquí preguntas? No, tomé No, un punto. Un paso más. Las leyes de Indias. Las leyes de Indias que mandaban proteger al indígena, que invitaban a que haya matrimonios de indígenas y españoles, no solamente de conquistadores indígenas, digo, conquistadores españoles con mujeres indígenas, también de mujeres españolas con hombres indígenas. Trataban a los pueblos de América con el mismo estatus social y político que los de España. En España también tenían sus provincias. ¿Eran todos igualitos? No, tenían jerarquías también. Tenían gente que tenía en la política puestos más importantes o puestos menos importantes. Pero bueno, tenían ese estatus. Ahora, como era una situación nueva, tenía sus detalles, tenía sus formas, así que tuvieron que inventarse en ese momento. Pero aquí lo importante es eso. Tan es así que no eran muchos, pero algunos indígenas se fueron a vivir a Europa. Y algunos de ellos creo que son de la nobleza. Ese dato se los tengo que investigar bien. Pero hay, no sé si todavía haya, pero cuando había nobleza en Austria, descendientes de Moctezuma eran nobles en Europa. No eran muchos, eran poquitos, pero imagínense. Entonces, las leyes que procuraron buscaban promover al indio y que tuviera buena convivencia con el español y que se fusionaran los dos pueblos también en la sangre, en la raza y también en la cultura. Aunque entonces no lo ubicaban con el concepto que nosotros tenemos de cultura, porque la idea de cultura fue algo que se fue reflexionando en los tiempos modernos a partir de estas cosas. ¿Qué diferencia hay con el inglés que llega a Norteamérica y que asesina al indio o lo expulsa y se queda con el territorio? ¿Qué diferencia hay con el holandés que llega a África, establece un punto de comercio y se lleva al africano como esclavo y lo vende? Lo mismo el portugués. ¿Sí me explico? Aquí como paréntesis, y hay que decirlo, también hubo esclavitud negra en la Nueva España, pero no era, vamos a decir, lo permitían un rato y luego la prohibían. Luego otra vez y lo volvían a prohibir. O sea, había una intención de que no hubiera esclavos, pero luego los presionaban de, oye, que necesitamos que alguien trabaje aquí. Bueno, está bien, sí. Bueno, está bien, no. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, pero pero no. en los otros, lo que hicieron los otros países no fue así, sino que lo permitieron, eh, lo favorecían al máximo. Había gente que defendía a los indios o que defendía a los negros, sí lo sabía, pero no les hacían mucho caso en la corona, por ejemplo, la corona de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el interés comercial era el importante y aquí también era importante el interés comercial y de poder, pero el evangelio también era importante. Bueno, resultado es una cultura mestiza. Les voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué dice ahí?
Posadas. Las posadas. Las posadas son un invento en México de los frailes para explicarle a los niños indígenas el nacimiento del Salvador. ¿Conocen el significado del, por ejemplo, las piñatas? Sí. ¿Qué es la piñata? Un Eh, pecado. Representa el pecado. ¿Y por qué tiene tantos colores y adornos? son 7 picos de los 7 pecados Ajá. capitales. ¿Y los adornos? No ¿Por qué sé tiene qué tantos son. colores? Porque el pecado se te aparece, te muestra como algo atractivo. Y cuando tú le das de palazos, cuando vences la tentación, ¿por qué estás con los ojos vendados? ¿Por qué no ves? Bueno, últimamente ya no les vendan tanto los ojos, pero están con los ojos vendados porque, fíjense, no ven, pero los demás le van diciendo arriba, abajo, etcétera. Por la fe es que te guías para poder eh, vencer al pecado. Y ya que le das con todo y se rompe, ¿qué salen? Salen los dulces, ¿no? Que en esa época eran fruta, era cacahuate, que es originario de México, era la caña, era la jícama, el tejocote, mandarina que viene de Europa. Y bueno, pues es, una vez que se ha vencido el pecado, pues es la gracia la que está ahí, las bendiciones. ¿Sí lo ven? Otro ejemplo es el Día de Muertos. Bien llevado, porque este todavía trae conflicto, bien llevado significa orar y recordar a nuestros difuntos. Aquí todavía necesita purificación y más porque se está utilizando para promover el indigenismo y el paganismo. Pero bien llevado, el Día de Muertos significa recordar a nuestros difuntos y lo que se llama altar, esa palabra a mí me parece que hay que cambiarla, porque el altar es un lugar donde se hacen sacrificios y nosotros no hacemos sacrificios a los muertos. Deberíamos de simplemente llamarle mesa y deberíamos de llamarle de recuerdos o algo así. Entonces toma una tradición indígena de darle comida al difunto que viene y la cambiamos por hacer oración por nuestros difuntos y recordarlos. Entonces sí, pero todavía trae, al día de hoy, todavía trae conflicto, entonces necesita purificarse. Ahora, en otros temas que también son cultura, ¿ya desayunaron? No. Todavía no. ¿Cuál es el último caso? ¡Pozole! El pozole. ¿Qué ingredientes tiene el pozole? Tiene unas cosas más Maíz. grandes. Maíz. ¿Qué más tiene? Tiene pollo, carne, Pollo o carne. ¿Qué más tiene? lechuga, Tiene lechuga. ¿Qué rábano, más? rábano, ¿cómo se llama este? El Pues, cebolla, el orégano, chilito, sal, orégano, chile, rábano. limón. El pozole es un alimento. Ya existía en México. No tenía lechuga, no tenía carne de puerco, no tenía carne de pollo. Tenía carne humana. Le quitaron la carne humana, le pusieron carne de puerco y carne de pollo y le pusieron la lechuga. Ya tenía los chiles, ya tenía el maíz. O sea, es una mezcla. Simplemente se quitó aquello que no se debía de tener, que era la carne humana. Se le cambió por carne de otros animales. Y bueno, ahí lo tienes. Y el pozole, ¿a quién le gusta el pozole? Si no te gusta el pozole, no eres de México. Bueno, hay algunos que no les gusta porque pica o no, pero ¿a quién sí le gusta? A mí. A mí ya se me A antojó. mí. Y lo comes con una tostadita, etcétera, ¿no? Está muy rico. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero bueno, es una muestra muy clara de este mestizaje que busca armonizar quitando las contradicciones. Bueno, este es el gran proyecto al cual
los nuevos libros de texto tratan de derribar. Y no solo ellos, sino otros proyectos tratan de destruirlo. Y entonces te lo presentan como si fuera lo mismo que hicieron los ingleses, los holandeses. Y no ven todo esto. ¿Hasta aquí preguntas? No, No, papi. Bueno, vamos ya a dejar la clase aquí. Em, Llévense esto, saquen screenshot, lo que ustedes quieran. La siguiente clase vamos a llevar el libro de la 4T en la parte de cultura. A lo mejor tomamos tantito de la parte de historia para que vean cómo tratan de hacer igualito lo que hizo Inglaterra, Holanda, Francia, etcétera, con lo que se hizo en México. Vamos a hablar en este libro. eh, Se intenta el conflicto por un lado y el sincretismo por otro, pero se trata de evitar el mestizaje. Y además de eso, eh, ¿qué otra cosa se comenta en el libro? Bueno, se señala al occidente cristiano como si fuera el malo de la historia. Lo vamos a ir viendo. Pero quería mostrarles todo esto y todo lo que vimos sobre la cultura y todo lo que vimos sobre la relación entre las personas y entre los grupos para que podamos comprender por un lado, para que valoremos de dónde venimos, valoremos quiénes somos y no andemos sintiéndonos avergonzados de ser mexicanos, ni avergonzados de ser cristianos, ni avergonzados de toda esta herencia tan rica. Hay que más bien sentirnos responsables de acrecentarlo, de mejorarlo, de corregir lo que está mal y de poderlo transmitir. Porque cuando la gente olvida esto, se vuelven títeres. Títeres ya sea de la moda o títeres de los políticos que les dicen cosas y ahí los mandan a marchar aquí o allá. ¿Sí me explico? Bueno, el miércoles lo que estoy pensando es esto, que a las 8:30 llegan muy pocos, entonces yo igual voy a tratar de llegar temprano, pero que empezáramos la clase a las 9, a ver si hay oportunidad de que lleguen algunos más y lo puedan aprovechar. ¿Qué les parece? Sí, sí, creo. me Bueno, voy a dejar la grabación aquí donde dice